Entonces, en este momento en pantalla estamos viendo una representación gráfica de lo que serían diferentes tipos de velas que podemos encontrar día a día en nuestros gráficos en el mercado, ¿verdad? A mano izquierda vamos a ver velas alcistas y a mano derecha encontramos lo que son las velas bajistas, ¿verdad? Todas estas pueden representar cosas diferentes, depende en qué parte del gráfico las encontremos. Por ejemplo, estas que vemos a mano derecha se pueden ver como velas de fuerza o velas de acotamiento, dependiendo del contexto en que las encontremos. Más adelante lo estaremos viendo en la gráfica. De igual manera que las velas bajistas, velas alcistas, velas bajistas, nos representan lo mismo, pueden ser velas de fuerza o de agotamiento, dependiendo de la zona de la gráfica en la que las encontremos. Velas como las que vemos acá, una vela tipo martillo, nos representa la fuerza o las intenciones que tiene el precio, tal vez de hacer un cambio de tendencia o una reversión a un movimiento fuerte que haya tenido anteriormente. Pero nuevamente esto solamente nos sirve dependiendo y aplicando un contexto general en el que nos favorezca. Es decir, que estas velas se encuentren en una ubicación de la gráfica que realmente nos convenga. Lo estaré explicando más adelante. En la parte media vamos a encontrar lo que son velas dojis o velas de indecisión. Independientemente del color que tengan, son velas de indecisión. Puede ser un doji con este cuerpo o con este cuerpo, un cuerpo verde, un cuerpo rojo, pero al fin y al cabo termina siendo una vela de indecisión. Esto lo podemos saber porque el precio en algún momento intentó bajar, intentó subir, pero al finalizar esta vela vemos que es una vela de indecisión, ya que no concretó un movimiento fuerte hacia ninguna de estas direcciones, dejando mecha grande en la parte superior y en la parte inferior. De igual manera en este caso. Esta que encontramos acá no se podría considerar o comparar con una vela martillo. Independiente del color que veamos que sea este tipo de velas, puede ser verde o puede ser roja, esto no lo podemos comparar con una vela martillo. No lo podemos considerar como una vela de fuerza, ya que vemos que en la parte superior también tenemos un rechazo. Esta también es una vela de indecisión, muchas veces nos confundimos con eso, entonces cuidado con esto, estas no son velas martillo. Esta no se puede considerar una vela alcista como esta, tampoco se puede considerar una vela bajista, a pesar de que los cuerpos estén invertidos, que esta no sea un cuerpo rojo, sino que llegase a ser tal vez un cuerpo verde, y que esta no tuviera un cuerpo verde, sino que tal vez tuviera un cuerpo rojo. Estas no se pueden considerar velas ni bajistas ni alcistas, estas no son velas de fuerza, estas recordemos que son velas de indecisión, ¿vale? Entonces, repasando por este lado, tenemos lo que son velas alcistas, velas de fuerza, se podrían considerar. En este caso también velas de fuerza, bajista, y lo que son unas velas doji, unas velas de indecisión. Por favor, tengamos presente y no las confundamos, que más que nada suele suceder con estas velas de acá, que las confundimos con velas de este tipo. Esto no es una vela martillo, es muy diferente y es una vela de indecisión, ¿vale? Muy bien, en este momento estamos viendo en pantalla unas ilustraciones muy básicas, pero que nos ayudarán a entender cómo funcionan las velas y cómo nos muestra sus intenciones al llegar a una zona. ¿Okay? En la parte inferior estamos viendo velas de fuerza, acá tanto alcista como alcista, y en la parte derecha vemos velas nuevamente de fuerza, nuevamente en este caso alcista y bajista, ¿verdad? Esto, por lo menos estas que estamos encontrando a mano derecha, nos muestran o fuerza o agotamiento. Ya lo estaremos viendo y explicando más adelante. Muy bien, en este primer caso encontramos acá a mano izquierda. Analicemos cómo llegan las velas a nuestra zona para saber qué podríamos hacer y cómo podríamos operar, qué señales nos está dando el precio. Muy bien, imaginémonos que esta línea que vemos acá sea nuestra línea base. Es una línea de soporte que identificamos ya que el precio anteriormente la ha respetado. Por ejemplo, el precio a este punto había llegado a subir, caer, había respetado la zona, nuevamente rebotaba, al subir nuevamente caía, respetaba nuestro punto, subía, ella bajaba nuevamente, respetaba nuestro punto que antes era un soporte, ahora como una resistencia, y así sucesivamente, ¿verdad? En este caso, imaginemos que nos encontramos en este contexto donde el precio estaría en este punto y se está acercando a nuestra zona. Imaginemos que en este momento está haciendo ese movimiento, se está acercando a nuestra zona, ¿vale? Muy bien, lo primero que podemos ver es que el precio se empieza a acercar con este tipo de velas. La primera vela es una vela que nos muestra fuerza alcista, podría ser, porque tiene un rechazo en la parte inferior. Si vemos es una vela roja, muestra que el precio cayó, pero tiene un rechazo en la parte inferior. Si nos fijamos, la siguiente vela no nos muestra ya una fuerza alcista, al contrario se podría considerar una vela de indecisión. Como hablamos anteriormente, esto es una vela doji,
cuerpo pequeño, mecha arriba, mecha abajo, es una vela de indecisión. El mercado en este momento no tiene tanta fuerza. Para la siguiente vela lo que podemos observar es al contrario ya una vela de fuerza, ya que como vemos en la parte superior tiene una mecha la cual nos muestra la dirección o la intención que lleva el precio en este momento, es decir, una dirección o una intención bajista. Recordemos que si la mecha se encuentra solamente en la parte superior de la vela y en la parte inferior cierra en su mínimo, estaremos viendo que hay presión bajista. ¿Okay? Digo, entonces, en esta vela encontramos presión bajista, en la siguiente nuevamente encontramos presión bajista, encontramos mecha en la parte superior y cierra sobre su mínimo sin dejar ninguna mecha, es decir, lleva mucha intención de el precio en continuar. La siguiente vela, ¿la operaríamos o no la operaríamos? Esta vela que estamos viendo en la zona de acá. Sabiendo que si llega el precio a nuestra zona, a este punto, lo que buscaríamos es que rebote y buscaríamos acá compras, ¿verdad? Bien, dicho todo esto, les recuerdo, presión bajista, presión bajista. Acá, ¿qué podíamos esperar? Que el precio nuevamente continuara. Si bien esta vela cerró por encima de nuestro máximo, vemos con estas mechas presión bajista. No podemos buscar una operativa en la siguiente vela como un rebote, esperando que el precio suba y se devuelva, porque el precio nos está mostrando intenciones de continuar. ¿Okay? En este caso, como vemos fuerza bajista, lo mejor que podemos hacer es esperar a que el precio rompa y continúe y que después de eso suba y testee nuestra zona ya no como un piso sino como un techo. Lo que podamos hacer es operar un pullback, es decir, precio baja, luego sube y esperaríamos que rebote. Si lo vemos, eso fue justamente lo que hizo el precio. Él continuó nuevamente con esta vela verde, retesteó nuestra zona, nos apoyamos y pudiéramos haber tomado un punto acá sobre nuestra zona a la baja, y a pesar de ser una vela verde cierra por debajo de nuestra zona con análisis correcto, y acá con esta vela hubiéramos tenido una operación, ¿vale? Entonces, si vemos este contexto que el precio viene bajando con fuerza, en este momento ni en esta vela ni en esta podríamos operar. Acá lo que vemos es que el precio rompe, ahí no vamos a entrar, esperamos a ver qué es lo que va a hacer el precio, y efectivamente él rompió, continuó, retesteó nuestra zona y apoyamos la fuerza bajista que habíamos anteriormente. Acá tendríamos entonces una operación ganadora. ¿Okay? En el siguiente ejemplo vemos lo contrario. Vemos que el precio comienza desde arriba con una vela que nos muestra fuerza e intención bajista, un rechazo en la parte superior, que nos muestra que el dominio en esta vela fue mayormente bajista, ¿verdad? En la siguiente vela ella cae, pero nos muestra un rechazo en la parte inferior. La siguiente nuevamente cae y un rechazo en la parte inferior. Vemos que ahora el precio no cae solamente con velas rojas, sino que tenemos también velas verdes, lo cual nos muestra que el precio no lleva tanta fuerza bajista, sino por el contrario nos está mostrando una intención de hacer un retroceso y devolverse nuevamente al alza. La siguiente vela cae un poco más fuerte, pero nos muestra nuevamente mecha en la parte inferior, nuevamente. Todo esto lo que nos va mostrando es que el precio tiene intenciones de hacer un retroceso. Nos está mostrando que sí tenemos una fuerza alcista por esta mecha de acá, por esta mecha de acá, por esta mecha nuevamente de acá. Acá vemos que la siguiente vela, esta que está acá, se acerca a nuestra zona, pero no alcanza a tocarla. Si la hubiera tocado, bien por la fuerza alcista que vemos en en las velas anteriores, hubiéramos podido tomar una operación, pero no alcanza a tocar nuestra zona. Simplemente seguimos viendo que ahí nuestra zona sigue activa, que hay un rechazo alcista y que es positivo o válido tomar una operación. Bien viendo esto, si hubiéramos podido tomar un punto por debajo de nuestra zona, acá hubiéramos tenido una operación exitosa. O por el contrario, podríamos esperar que esta vela que estamos viendo acá termine y ver el resultado. Si vemos que tiene este rechazo a nuestra zona y que no pudo romper y atravesar nuestra zona con el cuerpo, solamente dejó la mecha de retroceso, nos muestra que había un empuje alcista en esa zona y nuestra zona sigue activa. Podríamos entrar para esta siguiente vela apoyándonos nuevamente en nuestra zona. Esperamos un punto por debajo de nuestra zona, entrábamos acá, la vela terminaba en este punto y nuevamente hubiéramos tenido una operación exitosa, ¿vale? Todo está en ver la fuerza que tienen las velas al llegar a nuestra zona. Recuerden que estas mechas nos muestran la fuerza o la intención que tiene el precio llegar, ¿vale? Acá tendríamos nuevamente otra operación. O sea, si vemos el contexto general, nos está dando el precio más nuestras zonas, ¿ok?
Pero también va a suceder que encontramos casos como este. El mercado se acerca de esta forma. Creo que ustedes ya notaron la diferencia con respecto a los dos ejemplos anteriores. Acá se acerca con velas grandes, ¿verdad? Se acerca con velas grandes a nuestra zona. En este caso, bueno, tal vez es normal encontrar una que otra vela pequeña, pero en este caso el mercado se está acercando solo con velas pequeñas. Y si nos fijamos, hay velas de indecisión. No necesariamente un doji, pero si tú sumas una vela y la otra vas a encontrar precisamente eso, un doji. Mechas abajo, mecha arriba, mecha abajo, mecha abajo, mecha arriba. Digamos la sumatoria de estas dos velas, y digamos cada una representa un minuto, eso serían 2 minutos, un doji, abre y cierra en su mismo punto. Son velas de indecisión y muy pequeñas. Significa que en este mercado actualmente no estamos viendo interés, no hay mucho flujo de compras y de ventas, es decir que este mercado está muy quieto y por ende podemos esperar que simplemente llegue a nuestra zona y así como llegó, simplemente siga y tal vez después de 10 velas, 5 velas reaccione y vuelva a subir, pero no respete nuestra zona porque no tenemos movimientos que nos digan que lo va a hacer. El mercado nos está mostrando que simplemente no hay interés en este momento. Cuando encontramos un mercado de este tipo, simplemente es recomendable no operarlo, ya que si vemos que el mercado llega con este tipo de velas, está llegando de una manera muy lenta, el retroceso podría ser de igual manera muy lento. Recordemos que el mercado que operamos es de binarias, ¿no? En donde tenemos un tiempo límite, un tiempo de expiración para nuestra operación. Necesitamos que los movimientos que dé el precio sean rápidos y en el tiempo que nosotros hemos estipulado que se va a dar este movimiento. Si bien acá cuando llega con velas tan pequeñas podríamos hacer una operación a más largo tiempo, realmente el mercado simplemente puede continuar y no respetar nuestra zona. Entonces, si encontramos un mercado de ese tipo, preferiblemente pasamos de él, en este caso no lo operamos y podemos evitar pérdidas, ¿vale? Muy bien, ahora vamos a revisar este último ejemplo que encontramos por acá. Es precisamente para poder explicar qué es esto y qué significa para nosotros dependiendo de la ubicación del gráfico en el que lo encontremos. Para cada uno de estos ejemplos hemos estado representando una tendencia bajista que se está acercando, bueno, una micro tendencia bajista que se está acercando a nuestra zona objetivo, ¿verdad? Bien, y nuevamente acá en esta zona. Esto pudiera ser una vela tanto de fuerza como de agotamiento, dependiendo del punto del gráfico en que lo encuentres. Es decir, acá arriba encontramos una vela con un cuerpo grande, más grande que la vela anterior, de hecho podría considerarse una vela envolvente, que nos demuestra fuerza e intención de precio en buscar esa dirección, es decir, en este caso como está apuntando hacia abajo, está buscando llegar a esta zona, está mostrando fuerza bajista, ¿verdad? Por otro lado, vemos una vela aún mucho más grande que las anteriores, pero que cierra justo sobre nuestra zona, ¿verdad? Esta zona que teníamos acá trazada, que era nuestra zona objetivo. No la puede atravesar, llega justo ahí. Esta puede ser una vela muy confusa y que tal vez dé miedo a operar, porque podríamos ver que acá esta vela lleva mucha fuerza, pero realmente esto se puede considerar una vela de agotamiento. ¿Cómo podemos saberlo? Es una vela que se encuentra no al comienzo de una tendencia, sino al final de una tendencia. ¿Cómo podemos saber si es el final o no es el final de una tendencia? Obviamente porque ya ha transcurrido, digamos en este caso que es una tendencia bajista, una bajada considerable y el precio hace un último esfuerzo con esta vela tan grande de llegar justo a la zona, pero no la atraviesa. Respeta nuestra zona y es allí donde podemos encontrar por lo menos una vela de retroceso que vamos a operar. Tenemos que tener presente que estas velas, ya que hay tanta confusión en el mercado por el miedo de pensar que tal vez es una vela de fuerza, muchos van a entrar en continuidad bajista y otros que ya identifican que es una vela de agotamiento, lo que van a buscar es al contrario un retroceso del precio, es decir que el precio nuevamente vuelva a subir. Por ende, la siguiente vela generalmente va a ser un doji o una vela muy pequeña. Entonces, cuando queremos operar esto, obviamente lo vamos a operar en una reversión porque sabemos que el precio nuevamente puede devolverse, en este caso, al alza, ¿verdad? Entonces, lo que buscamos operar nosotros es una operación en compra, es decir, hacia arriba, pero apoyándonos en nuestra zona, es decir, buscamos un punto por debajo de nuestra zona objetivo que teníamos marcada acá. Si el precio nos da la oportunidad, tomamos una operación al alza. Generalmente estas velas van a ser pequeñas, pero si cumplimos las reglas y operamos por debajo de nuestra zona, podemos tener una operación exitosa nuevamente. ¿Okay? Entonces, en este caso tendríamos una operación exitosa.
Ahora, hay algo más que les quería mostrar en este punto. Ahora, hay algo más que les quería mostrar en este punto. Es un patrón de velas, y cuando me refiero a un patrón, es que no solamente se refiere a una vela y cómo muestra su fuerza, sino por lo menos la conjunción o la unión de dos o más velas. En este caso, hay patrones muy comunes que vamos a encontrar en el mercado, en el gráfico, que nos van a indicar una dirección que quiere tomar el precio. Por ejemplo, en este momento estamos viendo esto de acá, una vela de agotamiento que llega justo en nuestra zona, luego una pequeña que muestra que el precio, a pesar de que intentó continuar, no pudo y queda por encima de nuestra zona, y vemos una vela grande que tiene el mismo cuerpo que la vela envolvente, o es una vela también mucho más grande que nos muestra fuerza en esa dirección. En este caso estamos buscando fuerza en dirección alcista para hacer una compra. Esto es un patrón de estrella, se llama estrella de la mañana, lo cual nos puede decir que podemos encontrar un cambio de tendencia, ¿vale? Si encontramos este patrón justo después de una caída bajista, cuando el precio cierra nuestra zona y no lo puede atravesar, lo que buscaríamos es que el precio vuelva a continuar. Después de esta vela, vamos a buscar una operación al alza y muy probablemente la operación va a quedar por acá arriba. Les explico por qué o cómo funcionan los patrones estrella. Esto que estamos viendo acá en este momento en pantalla, o más grande, es un patrón de estrella. Nuevamente, encontramos una vela grande de agotamiento, una vela que no puede romper nuestra zona, una vela doji podría llamarse, una vela de indecisión, puede ser verde o roja, y en la siguiente una vela que cubre casi el movimiento o el cuerpo que había hecho la vela más grande anterior. Si por ejemplo cada una de estas nos representará un minuto y nuevamente un minuto, acá tenemos 3 minutos de movimiento del mercado, ¿verdad? Bien, si unimos estas 3 velas cerrando justo en nuestra zona que no pudo pasar, veríamos esto, ¿no? Repasemos entonces, el cuerpo de esta vela comienza acá. Este es su precio de apertura, que es el mismo que tiene esta que está acá. Subió, este es un máximo, que es este mismo que vemos acá. Ella, posterior a esto, cae hasta acá. Bueno, hasta acá llegó a caer, pero este fue su precio de cierre. Podría haber más o menos por acá. En la siguiente vela ya cae otro poco, mínimo. En este caso fue este, que podría ser este que está acá. Luego en la siguiente vela vemos que el precio de apertura fue este, que era donde había cerrado la vela anterior, más o menos. Podemos ver un pequeño gap, pero bueno, el precio comenzó por acá y luego subió hasta esta zona. Y es exactamente el punto en el que cierra este. Entonces, acá tenemos arriba el precio de apertura, el precio de cierre, su precio máximo y su precio mínimo. La unión de estas 3 velas que vemos acá es precisamente un martillo alcista. Si bien esta vela roja hubiera sido tal vez un poco más pequeña y esta verde un poco más grande, veríamos un martillo de color verde, porque esta vela verde habría quedado por encima de la roja, lo cual nos deja que la suma de estas 3 velas habría sido una subida de precio. Aunque intentó caer, subió. Y recordemos que, como lo mostré en velas anteriores, esto son velas de fuerza y nos están mostrando la intención del precio en hacer un cambio de tendencia, que es justamente lo que estamos viendo en este punto, ¿verdad? Una vela martillo donde el precio cayó, intentó atravesar nuestra zona, pero no pudo. Esto, si lo encontramos justo en nuestra zona después de una caída fuerte, vamos a tener una gran probabilidad de que el precio se devuelva y busque ahora continuar al alza, ¿vale? Venía una caída, la parte más baja de la caída, justo en una zona encontramos una vela martillo, el precio generalmente va a buscar subir. Estamos teniendo un rechazo fuerte a nuestra zona, ¿verdad? Y si analizamos nuevamente este patrón de estrella, nos representa eso, una vela martillo. De igual manera, lo podemos ver en una estrella de la tarde. Es lo mismo, pero de una forma inversa. Es decir, cuando tenemos una tendencia alcista, si en la parte superior de esta tendencia encontramos una vela verde grande que tiene fuerza, luego podemos encontrar una vela pequeña y después de eso encontramos una vela bajista. La sumatoria de estas 3 velas, que es lo que estamos viendo acá justo al final de una tendencia alcista, tal vez idealmente que esté cerrando en nuestra zona, que no haya podido atravesarla, es esto, es un martillo bajista. En este caso vemos un ejemplo de un martillo bajista verde, pero podría ser perfectamente rojo y de hecho sería mucho mejor. Esto nos muestra fuerza bajista.
lo cual diría que tenemos una gran probabilidad de que haya un cambio de tendencia y el precio desde acá ya empiece a bajar, ¿vale? Muy bien, ahora nos encontramos en el gráfico del euro dólar, donde anteriormente hemos trazado unas zonas para no hacer tan largo este video y que simplemente miremos con acción de precio qué es lo que hace las velas cuando llegan a nuestra zona y qué intenciones nos están mostrando. Si nos damos cuenta, acá anteriormente veíamos una zona, voy a marcar esto para que, claro, veamos una zona acá en la parte superior presentada por estas velas de acá. ¿Okay? El precio cae. Ya teníamos una zona objetiva a la que el precio podría haber llegado. Después de esta micro tendencia bajista, se presenta esta vela de acá. Precisamente nos podría estar diciendo que es una vela de agotamiento, ¿verdad? Recordemos que está al final de una tendencia bajista cerrando justo en nuestra zona y es una vela que no pudo atravesarla. Una vela mucho más grande que las anteriores. Por ende podemos entender que es una vela de agotamiento. Como les dije, después de esto lo que podemos esperar generalmente es que haya una vela muy pequeña. Por ende nos tenemos que apoyar en nuestra zona para poder tomar una operación. La operación se haría en reversión, es decir, que esta vela verde que está acá la hubiéramos operado al alza justo con nuestra zona cuando tocó este punto, ¿verdad? Acá hubiéramos abierto nuestra operación, la vela terminaba en esta zona de acá y hubiéramos ganado nuestra operación. Muy bien, ahora a mano derecha, acá en este punto vemos otra vela más o menos igual de grande, una vela muy fuerte. Pero en este caso, esta vela no está al final de una tendencia, no está cerrando en una zona objetivo que tenemos, sino por el contrario, es una vela que se está creando de una tendencia bajista después de haber tenido un retroceso tocando un techo, es decir, que ya tuvo el mercado un descanso. Entonces, esta vela que vemos acá, nuevamente está mostrando que hay un nuevo impulso bajista. Entonces cambia la interpretación de lo que nos puede decir esta vela y esta vela dependiendo del punto en el que se encuentre, acompañándolo siempre de acción de precio, es decir, lo que son soportes, resistencias. Acá sabíamos que el precio estaba llegando o había llegado a un soporte, acá podemos esperar una vela de retroceso. En este caso acababa de tocar un soporte, una resistencia, perdón, y el precio continúa a la baja, nos muestra mucha fuerza y es una vela que está al comienzo de la tendencia. Por ende podríamos operar una continuación bajista y el precio efectivamente continúa. Ahora, ¿recuerdan las velas martillo? Estas velas que les mencioné acá anteriormente. Bien, recuerden que no importa tanto el color que veamos acá, mientras que tenga esta forma la vela. Pero también les decía que importa mucho el contexto general en donde encontremos estas velas. Acá en este punto encontramos un martillo alcista, ¿verdad? Es un martillo rojo, pero la forma del martillo dice obviamente un martillo. Y acá encontramos un martillo invertido, que es un martillo verde, pero es un martillo invertido en esta parte de acá, ¿verdad? Recuerden, contexto general, estos martillos alcistas funcionan cuando están en soportes y estos martillos bajistas o martillos invertidos funcionan cuando están justo en resistencias. Por eso tienen validez cuando los encontramos en las zonas correctas, ¿vale? En este punto acababa de comenzar una tendencia bajista, acaba de haber una ruptura de una zona con estas velas anteriores. Esta vela nos confirma esa, en vez de presión alcista, aunque tenga mecha en la parte baja, nos muestra es que hay una continuidad del precio hacia abajo, porque el precio no pudo continuar y cerrar por acá arriba, sino que cerró por debajo de nuestra zona, ¿vale? Entonces en esta vela, a pesar de que muestre presión alcista o rechazo del precio en subir, no podemos operarla al alza porque es una vela que, si miramos el contexto general, no pudo atravesar nuestra zona, ¿vale? Es una vela que rompió nuestra zona y lo cual nos muestra esto es que tenemos que operar una continuidad bajista. En este caso, este martillo invertido que vemos acá nos muestra presión bajista, es decir, intenciones del precio en bajar, ¿verdad? Pero cerró justo en nuestra zona. Acá no podemos operar continuidad hasta que no haya una ruptura como la que hubo acá. Tenemos que esperar que el precio rompa y continuar. Acá lo que nos funcionaría, lo que hubiéramos esperado es un martillo alcista, tal vez algo parecido a lo que encontramos acá, aunque no es el mejor ejemplo, pero en un piso o soporte lo que esperamos es encontrar martillos alcistas para que nos den una señal de rechazo. Muy bien, nos alejamos y vemos qué es lo que ha hecho el precio en este momento con las siguientes velas para seguir analizando. El precio efectivamente continúa al alza, muestra una vela de fuerza alcista, por lo cual no podemos operar todavía, no vemos ningún rechazo.
un pequeño descanso, nuevamente llega y toca nuestra zona. Después de que toca nuestra zona, vemos que hay un rechazo en la parte superior, no puede atravesar. Eso ya nos muestra que nuestra zona sigue activa ahora como techo y podemos operar a la baja. Entonces en la siguiente vela podríamos haber entrado acá en una continuidad bajista, y efectivamente se hubiera ganado la operación ya que cerraba acá. Luego vemos después de eso una vela de indecisión. Acá vemos una vela con fuerza bajista. Esta vela nos muestra mecha en la parte superior y cierra justo en su mínimo. No podemos operar hasta no ver un rechazo en nuestro piso, ¿verdad? Soporte. En este caso lo que hace la vela es mecha en la parte superior, cierra justo en su mínimo y rompe nuestra zona. Es una pequeña ruptura, pero rompe nuestra zona. Vamos para acá para que se pueda ver un poco mejor. En la siguiente vela lo que vemos es esto. Rechazo en la parte superior, es una vela verde, pero con un martillo invertido que no pudo reintegrarse y continuar al alza. Por el contrario, queda dentro de nuestra zona con un rechazo en la parte superior. Lo que vemos acá es una vela que nos está indicando que el precio no pudo continuar al alza, que los compradores ya fueron dominados por los vendedores y que podemos buscar una operación al alza. Nuevamente entonces para la siguiente vela, apoyándonos en nuestra zona, hagamos una operación por encima de nuestro techo y acá cerraba la operación. Nuevamente hubiera sido una operación ganadora. Bien, la siguiente vela es una vela fuerte que ya se está acercando a nuestra zona objetivo. Recuerda que tenemos la zona objetivo, pequeño doji, una vela fuerte que nos muestra presión bajista, mecha en la parte superior y cierra cerca de su mínimo, una vela de indecisión y una vela de indecisión. Velas de indecisión no lo podemos tomar como rechazo. Recuerda que el precio acá no sabe qué es lo que quiere hacer. Puede continuar o puede retroceder. Una vela de indecisión, entonces no podemos operar hasta ver un verdadero rechazo alcista. Acá, nuevamente una vela de indecisión, pero inclusive con más mecha alcista que bajista, es decir, nos está mostrando presión bajista todavía. Entonces, alejémonos nuevamente para dar el contexto general. Después de esto, ¿qué es lo que pasa? Precisamente esta vela rompe y buscamos nuevamente la nueva zona objetivo a ver qué es lo que puede llegar a pasar. Esta vela que rompe muestra ya un rechazo en la parte inferior, no muestra tanta fuerza bajista. Vemos una pequeña vela casi tipo doji. Después de eso vemos casi un martillo, aunque no se puede decir un martillo, pero ya nos está mostrando un rechazo en la parte inferior, nuevamente un rechazo en la parte inferior, y esta vela se podría considerar como de agotamiento, cierra justo en nuestra zona, no pudo atravesarla, de hecho tiene una pequeña mecha en la parte inferior y podemos considerarlo una vela de agotamiento. Si bien no operamos para la siguiente vela, que es esta, de pronto porque vemos mucha fuerza, entonces esperamos a ver cómo termina. De hecho esta vela entonces termina por encima de nuestra zona, mostrándonos que ya hay fuerza alcista. Podríamos buscar una operación para la siguiente vela, que es esta, y de hecho también el resultado hubiera sido exitoso. Nuestra vela cierra muy arriba, de hecho rompiendo el techo que teníamos como zona objetivo. Nuevamente nos alejamos y corremos para ver qué es lo que hace el precio ahora. En la siguiente vela vemos un martillo, un pequeño martillo alcista que rechazó de la parte inferior, es decir, no se pudo reintegrar, como hacer una falsa ruptura. La vela no pudo volver a meterse a esta parte del gráfico, sino que por contrario quedó por encima de nuestra zona, lo cual nos muestra fuerza alcista en continuidad como nos mostraba esta vela anterior, por lo cual podríamos buscar una compra en la siguiente vela y nuevamente hubiera sido una operación exitosa. La siguiente vela lo que hace es acercarse a nuestra zona objetivo siguiente, que es esta que tenemos justo acá. No podemos operar porque vemos mucha fuerza alcista, solamente tenemos que esperar a ver qué es lo que va a hacer nuestra siguiente vela. La siguiente lo que hace es justo esto, muestra un rechazo en la parte superior y no puede continuar y romper nuestra zona, lo cual nos está mostrando en este caso que nuestra zona que tenemos acá sigue activa y que podemos buscar una venta. Nuevamente nos apoyamos en nuestra zona, buscamos una venta en la siguiente vela, la cual cae, llega hasta acá, nuevamente una operación ganadora. Acá vemos fuerza, por lo cual no podríamos operar para la siguiente vela, un rechazo alcista, una vela fuerte que cierra cerca de su mínimo, al igual que esta. Y efectivamente la siguiente lo que hace es romper. Después de una ruptura, recuerden que buscamos es un pullback, una continuidad bajista en este caso. Entonces corramos para acá para ver qué es lo que pasa. Precisamente esperaríamos una continuidad. Acá no nos ha tocado nuestra zona, acá no hubiéramos podido operar en esta vela. Esperamos a que se acerque. Acá nos daba la oportunidad de tomar una operación sobre nuestra zona y lo hubiera cerrado por acá. Hubiera sido nuevamente una operación exitosa. Y así continuamente el mercado nos está mostrando diferentes oportunidades. Simplemente tenemos que aprender a leer y ver las velas, qué es lo que nos quieren decir y cómo podemos operarlas, ¿vale?
Bueno chicos, me disculpo, nuevamente el video se ha hecho un poco largo. Quería hacer algo muy gráfico, muy visual para que quedara todo como súper claro con los ejemplos. Espero haber podido solucionar todas tus dudas y que hayas aprendido algo de este video. Si fue así, por favor regálame un like y no olvides suscribirte para que no te pierdas los próximos videos. Y bueno, no siendo más, nos vemos en la próxima. Chao, chao. Understanding